Quiero hablarles el día de hoy rápidamente, y es mi intención que salgamos temprano para darles tiempo de pasar con la familia, pero quiero compartirles un pensamiento en el libro de Hechos capítulo 6. Cuando usted lo tenga, puede decir amén, lo tengo, bingo, lo que usted quiera, para decirme que ya lo encontró en su Biblia. Vamos a leer los primeros 10 versículos. ¿Ya lo tienen? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, así le voy a poner a mi próximo hijo, no voy a tener otro hijo, Nicanor, y a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Espíritu Santo, háblanos en esta tarde, revélanos a Cristo. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Por qué hay un déficit tan grande de hombres de bien? ¿Por qué cada vez hay un mayor número de hijos que crecen sin su padre? ¿Por qué las cárceles se llenan cada vez más al punto que no sabemos qué hacer? No solo en este país, en nuestros países también. No son ideas mías, métase a buscar. ¿Por qué los índices de divorcio? ¿Por qué hoy es una burla y casi un chiste pensar que un hombre le puede ser fiel a su esposa? ¿Por qué hay un déficit tan grande de hombres que temen, aman y caminan con Dios? ¿Por qué cuando uno va a una congregación y ven muchos hombres, los pastores se sorprenden, pues las iglesias cada vez tienen menos hombres y más mujeres? Cuando es el hombre el que tendría que liderar al hogar, es el hombre el que tendría que proteger a su esposa, y es el hombre el que tendría que lavar los platos cada tanto también. Amén, amén. Feliz día del Padre. Yo nunca los lavo. ¿Por qué hay un déficit de hombres fuertes, inamovibles en la iglesia? Este pasaje que acabamos de leer en Hechos capítulo 6, vemos que surge un problema.
hacía falta hombres que sirvan las mesas. Y de ahí es que empiezan a asignar diáconos. Diáconos literalmente significa aquellos que sirven. Sin embargo, tristemente con el tiempo, esta asignación, diga conmigo, asignación, se convirtió en un puesto. Yo soy el diácono no sé cuánto. Yo soy el anciano no sé cuánto. Tienen 19 años, yo soy el anciano, hermano. Y al convertir una asignación en un puesto, convertimos las asignaciones en una rivalidad política. Y cuando esa persona llega al puesto, al no entender su asignación, se vuelven tiranos. Y así es como tenemos líderes en las congregaciones que maltratan a otros hermanos, los miran por encima, y tenemos una congregación a veces que se desgarra por tener el puesto. Porque muchas veces convertimos una asignación en un puesto. ¿Cuánto daño le ha hecho eso a la iglesia? No hay nada mejor que servir, y sin que te des cuenta ya te dicen que tienes el puesto. Quiere decir que entiendes la asignación. Y en este contexto vemos diferentes cosas. Vemos en el versículo 1 que el número de los discípulos se multiplicaba, que la palabra del Señor se estaba esparciendo. Había un mover de Dios, porque estamos en el libro de Hechos. Váyase al capítulo 2 y va a ver el derramar del Espíritu Santo y cómo empieza a expandirse la iglesia, porque la iglesia no nace en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 la iglesia se expande. La iglesia nace cuando Cristo Jesús resucita. Ese es el día que nació la iglesia. Y después vemos en el versículo 3 que empiezan a buscar hermanos de entre vosotros a 7 varones que tenían que tener 3 cualidades. Aquellos que habían de cumplir una asignación, no obtener un puesto, válgase la diferencia. Aquellos a quienes Dios les da la unción, la autoridad, el liderazgo. Una cosa es que alguien te ponga y otra cosa es cuando Dios te pone. Cuando Dios te pone en un lugar, aunque ni quieras estar en ese lugar, Él te respalda tu liderazgo. Después se arregla contigo por todas las burradas que hagas. Claro que sí, porque todos rendimos cuentas. Pero Él respalda. Cuando Dios pone a alguien, le da una comisión a alguien, lo respalda. Cuando el hombre te pone, el hombre te tiene que respaldar. El día que el hombre ya no tiene ganas de respaldarte. Pero esta no es una clase de liderazgo, mis hermanos. Vamos a seguir. Vemos que entre aquellos que habían de responder a una asignación de servir en medio del mover del Espíritu Santo, se les requería 3 cualidades. Por cierto, cualidades para servir. Cualquiera que leyera este versículo podría decir: estas 3 cualidades tienen que ser de los sacerdotes. Estas 3 cualidades tienen que ser del apóstol. Ya que los apóstoles todos son como de Costa Rica y Puerto Rico. El apóstol que cambia la atmósfera. Pensaría uno: no, eso es para ser profeta, no, eso es para el gran hombre de Dios. Eso eran 3 cualidades de hombres que estaban dispuestos a cumplir con su asignación y servir. ¿Cuántas veces hemos nosotros decidido qué estándares tiene que tener un tipo de servicio en la iglesia y qué estándares tiene que tener otro tipo de servicio en la iglesia? Entonces decimos: mire, el que se para aquí tiene un estándar cuando ya no está el púlpito, pero sigue parado aquí. Hay otro estándar, el del piano ya tiene un poquito, el de la batería ya más bajo, porque es batería, ¿verdad? ¿O no? Sin embargo, aquí vemos
que el mismo estándar de servicio al Señor es para el que se para aquí atrás como el que limpia los baños. Porque es una asignación de servicio a Dios. El que está aquí está sirviendo a Dios, el que está allá está sirviendo a Dios, el que está allá está sirviendo a Dios. Y los hermanos que están parados allá atrás están sirviendo a Dios. Entonces se buscaban hombres con estas tres cualidades. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de... ¿Cuál es la primera? ¿Buen qué? Ok. La segunda, llenos del Espíritu Santo. Y la tercera, sabiduría. De buen testimonio, de buena reputación. Es decir, hombres que se comportan de la misma manera en el trabajo que como se comportan en la iglesia. Que de la manera en la que ponen versículos en las redes sociales para parecer muy espirituales, también se comportan con esos principios en su casa y no maltratan a su mujer. Hombres que no son camaleones, sino que son firmes, que caminan en integridad, de buen testimonio. Y yo sé que algunos quizás están pensando, sí, pastor, no hay que ir a las discotecas, no hay que fumar. Escuche, no le voy a hablar de lo obvio hoy. ¿Usted quiere matar sus pulmones, hermano? Pero sí le voy a decir algo. El buen testimonio tiene que ver con cosas extremadamente prácticas. Recuerde que nosotros, hombres, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Te pregunto si cuando alguien se encuentra contigo, varón, ¿tiene ganas de conocer a Cristo o al diablo? ¿Qué pasa cuando le predicas a tu vecino de Cristo, pero tu garaje está tan sucio y lleno de cosas que no se puede ni cerrar? Y ahí le anda empujando el tractorcito el niño para que cierre. Y ahí está y dice, wow, los cristianos sí que acumulan cosas. O hermanos que, porque usted no me ven, pero yo sí los veo, que salen del H-E-B, compran, salen su carrito, cargan sus cosas y agarran el carrito y... Convicción está cayendo aquí. Y usted le predicó a su vecino que justamente es el que tiene que ir en 90 grados de calor al Walmart que está al lado por el carrito que usted aventó. De buen testimonio. El buen testimonio no solo es el que usted refleja a los hombres, sino el que refleja a usted al mundo espiritual. No es solamente ¿qué va a decir el hermano de mí? ¿Qué va a decir el pastor? Mire, yo no voy a decir nada de usted. Usted no trate de agradarme a mí. Usted tiene que cumplirle al Señor. Yo no hablo de ustedes entre semana, créame. Mi esposa y yo tenemos otras cosas de qué platicar. No me trate de impresionar a mí. Diga conmigo, de buen testimonio. ¿Sabe? Simple y sencillamente, con ese primer punto, ¿cómo cambiarían y se revolucionarían
Las iglesias cristianas experimentarían un avivamiento si se levantaran hombres que se propusieran guardar su testimonio. Porque el testimonio también tiene que ver con tus hijos. ¿Qué le testificas a tus hijos con tus acciones? ¿Qué le testificas? ¿Cómo le enseñas a él cómo tiene que reaccionar cuando se enoja? Si cuando te enojas tú te acuerdas de la suegra y de la mamá de todo mundo. Ahí van en el freeway, se les cruza una camioneta así de alta, de un mocoso, porque son mocosos, así tienen las camionetas. Se te cruza enfrente y ahí estás tú, y cada cosa que dices, Dios mío, parece que estás hablando en lenguas, porque las pegas a las groserías todas así. Y ahí va el hermano, un pescadito atrás. Quítele el pescadito al menos. Y cuando salimos a comer, ¿qué testimonio dejas con la propina que dejas? Hello. Hello, diga así conmigo, aleluya. Te quejas de que tu jefe no te da un aumento a ti, pero tú le regateas la propina al que está trabajando para ti en ese momento cuando estás sentado en ese restaurante. Y para colmo pediste un café y te quedaste como 3 horas platicando ahí. De buen testimonio. Yo le pido al Señor que se levante un ejército de hombres en esta congregación, que cuando digan, este es un hombre de Grace, quiere decir que es de buen testimonio. Porque los hombres que salen de ahí son de muy buen testimonio. Espíritu Santo, danos un ejército de hombres de buen testimonio en el nombre de Jesús. La segunda cosa es llenos del Espíritu Santo. Esta es clave. Damas, si usted no se ha casado todavía, no importa que tenga 60, 70, no importa. No se case con alguien que no está lleno del Espíritu Santo. No dije con dones, no dije con unción, no dije con mucho talento. Dije lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. Entonces, si tu esposo no tiene el Espíritu Santo, él va a seguir haciendo lo que tiene que hacer y va a creer que está bien porque nadie lo convence. Entonces tenemos hombres que impresionaron a la muchachita y hasta la mano derecha del pastor y no sé qué. Sabe qué cantar, sabe qué hacer, sabe cómo comportar, sabe cómo sonreír, pero realmente no hay una realidad de Dios en su corazón. Entonces, después es que mi esposo resultó ser un hijo de su mamá. Ajá. ¿Y cuántas veces antes de casarse estuviste aquí adelante en el altar buscando a Dios? Llenos del Espíritu Santo. Y número 3, ¿cuál es la tercera? Y de sabiduría. La sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento. Nótese que no dice conocimiento, dice sabiduría, porque el hecho de que usted sepa mucho no significa que usted es sabio. Por eso hay mucho teólogo con mucho estudio, pero bien burro para la vida.
Ajá. Tienen así, la cabeza se les va inflando de tanto que conocen, pero son unos patanes con sus esposas. Y uno se pregunta, ¿por qué no pones en práctica todas esas maestrías que tienes? Finalmente está todo conectado, porque el que quiera sabiduría, pídasela a Dios. ¿Qué haces con lo que aprendes? ¿Qué haces el domingo con la palabra que Dios suelta? ¿Cómo la pones en práctica? Porque la sabiduría es la aplicación práctica de lo que conoces. Diga conmigo, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y con mucha sabiduría. Hermanos, les voy a dar un consejo. En mi tan poca y joven edad, más que todos ustedes, lo siento. Usted quiere enamorar a su esposa. Sí, dice el hermano. Por favor. Que su esposa no se tenga que avergonzar de su testimonio. Que a su esposa le dé orgullo decir, ese gordito es mi esposo. Se ríe como si aquí son todos flacos. Con las manos en la barriga se ríe. La Biblia abierta sobre la barriga. ¿Sabe cuántas mujeres están avergonzadas de mostrarle y presentarle a la gente a su esposo por el mal testimonio que tiene el esposo? Lo aman, les da vergüenza. Porque el pecado eso es lo que hace, avergüenza. Y ya nos va a tocar el Día de la Madre, no se preocupen. Las mujeres ahí. A ver si Dios te habla hoy. Escuche, los hombres demandamos honra y respeto de nuestras mujeres. Es el buen testimonio el que gana esa honra y ese respeto. Porque la persona con la que vives no la vas a engañar haciéndole creer lo que haces creer a otros en la iglesia, porque ella te conoce. Amén. ¿Quieres ganarte el respeto? ¿Quieres ganarte la honra? Den un buen testimonio. ¿Quieres enamorar más a tu esposa? Llénate del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a empezar a mostrar aquellas cosas en ella que necesitas ayudarle, porque son un complemento, son una ayuda idónea. Y cuando empieces a tomar decisiones con sabiduría, cuando dejes de sacar esa camioneta en 136 pagos, cuando no tienes para pagar la deuda, ya se acabaron los amenes. Soñamos con la casa, pero no podemos dejar de pagar las deudas. Comprando cosas que no necesitamos para impresionar a gente a quien no le importamos. Cuando empieces a tomar decisiones sabias, yo te prometo que tu esposa se va a derretir. Yo llego, la mía me quiere abrazar todo el tiempo, ¿ves? Ya le tengo que... tengo que decir, ya, quítate, Lidia. Todo el tiempo.
Dame mi espacio personal. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estas cosas, mis hermanos, no son una varita mágica. Yo no puedo traer un aceitito de la Santa Unción y hacer que usted de un día al otro sea lleno del Espíritu Santo, tenga buen testimonio y camine en sabiduría. Pero sí le puedo decir que usted hoy se puede determinar, empezar a caminar hacia estas tres cosas. Por eso, si me ponen la gráfica, por favor. Tenemos el ministerio de hombres que por tantos momentos hemos tratado de, me ponen la gráfica por favor, tantas veces hemos tratado de encontrarle un nombre, hemos tratado de buscarle una dirección. No, esa no es. Una dirección, entonces le vamos a estar poniendo forjando. Ahí lo tiene. Porque estas cualidades se forjan en un hombre. Un hombre que se deja forjar por Dios. Un hombre que se deja moldar. Un hombre que las circunstancias, en vez de tirarlo al piso, lo hacen avanzar. Un hombre que se deja forjar en estas 6 cualidades, en una vida de adoración, en poder relacionarse correctamente con amistades correctas, que puede aprender. Sabe que un hombre que no es sabio, que no tiene a Dios, no se le puede enseñar nada porque cree que todo lo sabe. El famoso viejo testarudo. Y que también sea un hombre de servicio, porque el servicio es la clave del matrimonio. Tú te casaste para servir, no para ver qué le sacas a la otra persona. Tienes hijos para servirles a ellos y vienes a la iglesia para servir a Dios. Cuando entiendes que la vida es un servicio al prójimo, descubres la llave del evangelio. Hace poco vino el ministro de India, George Shivanikanamil, y él dijo algo que a mí me impresionó. Él dijo: el evangelio se puede resumir en una sola palabra. Yo empecé a pensar: espíritu, cruz, poder. Dijo: prójimo. Prójimo. Poner al otro antes de ponerte a ti. Ese fue el ejemplo que nos dio Cristo. Una persona egoísta que piensa primero en él y después en el otro es una persona destinada a fracasar en el matrimonio. Así que vamos a caminar forjando estas 6 cualidades en nosotros. ¿Sabe? Hoy en día, como en Hechos capítulo 6, el problema no es quién le sirve de comer a las viudas. Ese era el problema que tenían ahí. El problema que tenemos ahora es mucho más grave. Es un ataque directo al núcleo familiar, que están tratando de desintegrarlo, porque el núcleo familiar es el núcleo de la sociedad. Y la manera de hacer esto es degradando al hombre y quitándole su lugar de liderazgo. En Hollywood se están burlando de los hombres, los hacen nada. Y recuerden que la agenda del enemigo es multigeneracional, así que cuando el enemigo te ataca a ti, ya está pensando en cómo comerse a tus hijos y a tus nietos. Porque recuerda, esto no es un chiste, esto no es un dicho, esto es real. Lo que para ti es una tendencia, para tu hijo va a ser un hábito. Pregúntele al alcohólico abuelo, alcohólico padre, alcohólico hijo. Déspota papá, déspota hijo, déspota nieto. La famosa frase: es igual a su padre. ¿Ha visto familias
que las 3 generaciones se divorcian? La abuela es divorciada, la hija divorciada y la nieta divorciada. Y ya se les empieza a hacer normal. Y eso por darle unos cuantos ejemplos. La amargura funciona de la misma manera. La ira incontrolable funciona de la misma manera. Caramba, la pornografía. El testimonio del mundo espiritual también tiene que ver con lo que haces a solas cuando nadie te está viendo. Ser consciente de que Dios te está viendo y que el mundo espiritual te está viendo. Y que cada cosa que haces testifica al mundo espiritual. Hay un ataque contra la familia. Necesitamos esposos, padres, hombres, que se armen de valor para ganar primeramente sus batallas internas, que son las más difíciles de ganar. ¿Sabe? Hacia afuera todos somos machos. Mi abuelo, argentino de Buenos Aires, medio italiano también, visitó México. Yo era chiquito. Nunca me voy a olvidar, íbamos en un taxi y mi abuelo le dice al taxista: muy lindo México, muy lindo. Y el taxista le dice: pues es que aquí en México somos todos machos. Mi abuelo se le queda viendo, dice: pues no, en Argentina la mitad son hembras. No es pastor ese abuelo mío, es fabricante de pastas, de muy buen testimonio. ¿Sabe? He descubierto que las luchas internas son las más difíciles de ganar como hombres. Si a mí me dan entre escoger, agarrarme con cualquiera de ustedes que está aquí, de corazón se los digo, terminando el culto, venga el primero, no hay problema. Uno por uno los ministros. Prefiero eso a tener que pelear las batallas más difíciles, que son las que están dentro mío. Los hombres no le tenemos miedo a la guerra, pero le tenemos temor y no sabemos qué hacer con las guerras internas. Esas guerras que cuando batallas, que a veces pasa tanto tiempo y te sientes tan derrotado y dices: yo nunca voy a cambiar. Nunca voy a poder ser diferente. Nunca voy a dejar de ser así. ¿Sabe cuántas veces yo lo he dicho, mis hermanos? ¿Sabe cuántas veces yo le dije a mi esposa: mi amor, yo te avisé antes de casarme y te cumplí? Yo te dije que yo era así. Tú te enamoraste de mi cuerpo y de mi billetera. Mi cuerpo y mi cartera, lo único que quería. Más pobre era yo, hermanos. Las luchas internas. Porque cuando te vas a dormir, tú tienes que seguir viviendo contigo mismo. Porque si no ganas las internas, nunca vas a cambiar las circunstancias externas. Y tú puedes creer: bueno, voy a salirme de este matrimonio porque culpa de ella, y te vas al otro y es peor porque el problema es aquí adentro. David, tremendo hombre de guerra, ¿sabe cuál era la que perdía? Y necesitaba del Espíritu Santo. Necesitaba ayuda porque su testimonio no era el mejor. Pásame la pelota. Quiero cerrar con esto. Aviéntala, a ver, aviéntala. Eso.
Nunca me gustó el básquet. Un juego muy de gringos. Me gustó más el fútbol. Pero recuerdo yo cuando era niño, o sea, cantar yo me rindo a él. Nos mudamos a una casa en Mission, ahí en el Valle del Río Grande, que venía con un aro de básquet. Imagínense, yo venía de vivir en Querétaro para mirar, voy a jugar a Jordan. La primera vez que me ponía a jugar con esta cosa. Hermanos, de patético para aventarle yo. Y trataba de una manera y veía ahí en YouTube y decía sí. Hasta que, ¿sabe qué hice? Como vi que no podía, lo más fácil para mí fue bajar un poquito el aro. Para que no se me ría, miraba a los costados. Poquito nada más. Y ahí jugaba yo otra vez. Cuando ya parecía que ya no podía. Entonces adivine qué cree que hice. Hermanos, le seguí bajando hasta que el aro me quedaba aquí. No, hombre, era yo Jordan, Ginóbili. Salió mi papá, que me había visto por la ventana. Nunca me veía, ese me tenía que ver. La subió. Está arriba, más de lo que ya estaba. Me dijo, en la vida los estándares no se bajan, uno se esfuerza para alcanzarlos. No vamos a bajar los estándares, no los vamos a bajar. No los vamos a bajar con nuestros hijos, no los vamos a bajar en nuestros matrimonios, no los vamos a bajar en nuestro testimonio, no los vamos a bajar en la casa, no los vamos a bajar en el trabajo, no los vamos a bajar en la iglesia, no los vamos a bajar en nuestros ministerios. Vamos a seguir creciendo con sabiduría, llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio, familias fuertes, hombres fuertes, llenos del Señor, que buscan crecer, que buscan alcanzar el potencial que Dios tiene para ellos, rendidos al Señor, tomados de su mano, siendo de bendición para sus esposas, siendo de bendición para sus hijos, dejando una marca espiritual en las siguientes generaciones, levantando hijos espirituales que no tienen papá. Esta es la lucha de un verdadero hombre valiente. Tener muchas mujeres no te hace hombre, te hace un cobarde. El dinero no es lo que te hace más valioso. Cualquiera puede tener las cosas externas, pero el que gana las batallas internas empieza bien y termina bien.